Resumir toda la imagenología del trauma pediátrico de la zona es en realidad imposible en 30 minutos, así es que lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos un poco en algunos aspectos que son relevantes en el trauma infantil. Lo que vamos a ver, básicamente algunas diferencias que existen entre el trauma pediátrico y el trauma del adulto. Vamos a ver algunas de las lesiones más frecuentes, cuál es un poco el enfrentamiento que debiéramos tener nosotros como radiólogos, la importancia de la dosis de radiación en los exámenes que vamos a informar y a pedir, y vamos a todo esto aderezarlo con algunos ejemplos. A ver, la situación del radiólogo en urgencia no es para nada cómoda, y los que trabajan cerca de la urgencia obligados a la urgencia yo creo que me van a entender. Estamos frente a pacientes en las cuales están en condiciones en las cuales está amenazada su vida en general. Tenemos que generar información o imágenes de gran detalle anatómico para poder hacer los diagnósticos. Necesitamos administrar un tiempo de examen que en general es escaso, o sea, hay que hacerlo bien y rápido. Y necesitamos, por supuesto, tolerar la tremenda presión de la familia y de los médicos tratantes que quieren saber resultados al tiro, de todo. Ahora, es importante saber que desde el punto de vista de las imágenes, el trauma en los últimos años ha cambiado bastante poco. Más bien, la medicina de urgencia, a lo que ha ido desde el punto de vista de los avances, ha ido a cambiar un poco o a establecer algoritmos en las decisiones clínicas, a decidir en el fondo qué se hace y qué no se hace, cuándo hacerlo, cuáles son los criterios para hacer exploraciones que son o invasivas o costosas, cuál es la relación que tienen, digamos, estas decisiones que estamos tomando con los datos clínicos que tienen los pacientes y cuál es la relación que tiene con los demás elementos de el paciente, digamos, hospitalizado, días de hospitalización, costos de la hospitalización. En eso hay toda una rama de la literatura que está actualmente trabajando en forma activa y derivado de estas publicaciones tenemos algunos estudios canadienses en los cuales ellos ya tienen y han publicado varios algoritmos de decisión principalmente en imágenes osteoarticulares. En este sentido, nosotros debiéramos entender nuestro rol, el rol de las imágenes, como una guía en decisiones que en realidad no son quirúrgicas. O sea, esta presión que uno siente, digamos, de los colegas al lado, muchas veces encima nuestro, no tiene en realidad que ver con que uno diga, ya, este paciente llévatelo a pabellón, digamos. Nuestros informes, nuestros diagnósticos van a tener que ver con la duración de la hospitalización, con la necesidad y permanencia de estos pacientes en la UTI y con el periodo de restricción de la actividad que van a tener y con la necesidad o no de hacer un seguimiento posterior y dependiendo de eso con cuál imagen y en qué momento. Algo pasó aquí. Ahí sí. Ahora, en este sentido, evaluar el rol de las imágenes, uno podría partir considerando que tenemos el abanico de todas las imágenes que habitualmente están a nuestra disposición, en un rol que habitualmente en todas las áreas tiende a ser un poco progresivo y uno asume que la radiografía aporta menos información que el ultrasonido y que el TAC y que la resonancia en un continuo. Sin embargo, esto no es así, y no es así en los niños especialmente. Y uno en realidad debiera quedarse un poco con la idea de que la radiografía más bien tiene un rol inicial y no un rol menor en cuanto a información. El ultrasonido aporta en realidad en situaciones puntuales, y el TAC en general va a ser nuestro gold standard desde el punto de vista de imágenes, pero requiere una condición de estabilidad del paciente, por lo tanto, esta situación y este momento de estudiar el paciente es particular. Hablemos de la radiografía simple. La radiografía simple en general es inevitable cada vez que uno recibe a un paciente que viene de urgencia, viene ya al menos con una radiografía de tórax AP tomada, que se toma portátil y que tiene por supuesto que los temas que ustedes ya saben con respecto muchas veces a la calidad, al posicionamiento y un poco al movimiento. Evaluamos principalmente la región torácica. La radiografía de abdomen simple es de pobre utilidad y prácticamente nunca se hace en el abdomen propiamente tal. Y básicamente lo que nosotros tenemos que evaluar rápido es la expansión pulmonar, en qué situación están los pulmones y qué tamaño tiene el mediastino. Eso aproximadamente nos va a orientar a cuál va a ser el paso siguiente y qué es lo que tiene nuestro paciente. En ese sentido, la radiografía de tórax, la mayoría de las veces lo que va a decidir, lo que va a salir del informe de ustedes, va a ser si ese paciente va a ir en ese momento a otro estudio o bien ese paciente va a requerir la instalación pronta de un tubo de drenaje pleural, ya sea por un derrame pleural masivo, ya sea por un neumotórax que esté en ese momento desviando el mediastino o bien un hemotórax que necesitemos evacuar en ese momento. El ultrasonido.
El ultrasonido tiene, como les digo, varios usos puntuales, y si ustedes revisan la literatura, hay varias aplicaciones que son bastante creativas en las cuales uno pudiera meterse y uno pudiera, en la medida en que se pueda, hacer más presencia en la urgencia. Está descrito la utilidad del ultrasonido como guía en las punciones lumbares en niños, la utilidad especialmente en la cateterización vesical en aquellos pacientes que son chiquititos, que son menores de 24 meses en general, en los cuales ellos no avisan que no han hecho pipí hace mucho rato, y es necesario saber, digamos, si tienen o no vejiga distendida al momento de puncionarlos. En la remoción de cuerpos extraños, como parte de la evaluación de muchas veces pacientes politraumatizados, se ha descrito su utilidad en la verificación de la posición de los tubos endotraqueales en pacientes que han sido difíciles de intubar. Ponerles un transductor, digamos, en el aspecto central, uno logra ver si efectivamente el tubo está o no pasando por la tráquea o está, digamos, en otro lado. Y se ha descrito el índice, un índice de la relación entre el calibre de la vena cava inferior y de la aorta en pacientes que tienen hipovolemia con gran valor predictivo positivo, digamos. La utilidad del ultrasonido en la instalación de vías venosas y vías periféricas centrales es reconocido, digamos, y en realidad, en ese sentido, si ustedes lo piensan, es un campo interesante en el cual nosotros pudiéramos participar antes de que el transductor lo empiecen a tomar los anestesistas, y es una cosa que se comenta, digamos. En este sentido, el éxito de las instalaciones de los catéteres con el ultrasonido al lado están estimadas por sobre el 90%, prácticamente el 100%, o sea, cambia absolutamente el panorama. Las complicaciones, en este caso, evitarlas no es menor. Los hematomas, los neumotórax, los hemotórax muchas veces condicionan cursos mucho peores y hospitalizaciones mucho más prolongadas en pacientes en los cuales no han recibido asistencia del radiólogo para hacerlo. Y lo último, digamos, las últimas dos frases tienen que ver un poco con la instalación de las vías periféricas, en lo cual se repite un poco el tema. Es imposible no hablar del EcoFast. Yo creo que muchos de ustedes han tenido enfrentamiento con el EcoFast en sus respectivos servicios. La sigla a nosotros nos acomoda, digamos, FAST rápido, es una exploración focalizada del abdomen por cuadrantes, en el cual lo que se busca básicamente es la presencia de líquido libre, y filosóficamente es un ultrasonido diferente a la ecografía formal que uno haría, digamos, partiendo por el hígado y terminando por la vejiga, digamos. Ahora, en general, la presencia, lo que se ha descrito es la utilidad del EcoFast para transferir a un paciente a una unidad de cuidado superior, digamos, a una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, la necesidad de llamar al cirujano, hacer una interconsulta o bien trasladar directamente al paciente a pabellón. Ahora, es necesario saber que, esta cosa se vuelve loca, es necesario saber que en niños los reportes son mucho menores en comparación con los adultos, y en este sentido varios de los reportes encontrados son bien todavía contradictorios. Ahora, si bien su uso no ha sido descartado, o sea, no se ha dicho la EcoFast no sirve en pacientes pediátricos, sí es cierto que hay reportes del tipo como el que sale al final de esta diapositiva. Esta es una serie de pacientes en las cuales con trauma documentado por tomografía computada, la EcoFast fue negativa para líquido libre. En ese sentido, yo lo que les sugeriría es que fueran particularmente cautos con los niños, y en realidad un EcoFast negativo no descarta la presencia de una lesión intraabdominal. La tomografía computada, en realidad, en el tórax y en el abdomen es el método de elección, es la técnica reina, digamos, de esta situación. Es bastante superior al ultrasonido desde el punto de vista del tipo de imágenes que puede producir. Tiene una disponibilidad que ha sido creciente en la mayoría de los servicios. El único tema es que el PAN-CT, la exploración, digamos, desde la cabeza del niño hasta la sínfisis pubiana, ha empezado a ser una práctica relativamente frecuente en esta necesidad de, entre comillas, estar seguro y que no se nos pase nada, digamos. Ahora, en esto es importantísimo tener en cuenta que nuestro tema, como radiólogos, está de la mano de la dosis de radiación. La verdad es que si un paciente hace una reacción adversa al contraste y el paciente tiene un evento grave o fallece en la mesa de examen, ustedes van a sentir directamente la culpa o digamos, la responsabilidad en el procedimiento en el cual ustedes estaban participando. Con la dosis de radiación pasa algo parecido. El único problema es que cuando los niños hacen una leucemia, hacen un tumor testicular,
ustedes como radiólogos ya están físicamente y muchas veces temporalmente lejos del momento en el cual ustedes administraron, digamos, dosis de radiación sin control. Esto es una tabla que pretende básicamente que ustedes adquieran, concientizarlos un poco en el tema de radiación, si es que ustedes en este momento no están reduciendo las dosis en los niños en sus respectivos servicios. Una tomografía de tórax, por ejemplo, se calcula en unidades absorbidas. Millisiever habla de radiación absorbida 150 veces la radiación que uno aporta en una radiografía simple y hasta 250 veces en pacientes sometidos a tomografía de abdomen. El monito que está aquí abajo, esta mariposita, no es casual. La verdad es que la Sociedad Americana de Radiología emprendió hace ya varios años una campaña mundial de reducir dosis en todas las exploraciones de todos los pacientes pediátricos. Y en este sentido, ellos proponen 4 pasos que son relativamente fáciles de recordar, pero que son difíciles de implementar en nuestros servicios. Una es reducir o adecuar al tamaño del niño, la exploración que nosotros vamos a hacer, y eso tiene que ver con protocolos que pueden tener que ver con peso o con el ajuste que traiga automáticamente los equipos y que hay que conocerlos y que hay que usarlos. Estudiar, escanear solamente cuando es necesario. O sea, en el paciente que viene por una contusión de cráneo, no aprovechar de hacer el cuello, si es que efectivamente uno no sospecha que la columna cervical efectivamente algo le pasó. Estudiar solo la región indicada, lo mismo, la contusión es de tórax, exploremos el tórax. Si tardíamente aparece algún tema en el abdomen, vamos a tener tiempo de decidir y de hacer alguna otra cosa. Y utilizar solamente una fase. En general, para el tipo de patología que andamos buscando, no es necesario hacerle una fase sin contraste arterial, venoso, tardío, etc. Vamos a ver aquí un ejemplo de esto mismo que estamos hablando. Este es Tomás, un paciente que llegó al servicio de urgencia de la clínica con una historia que es bien habitual. Tomás se cayó en bicicleta y le dolía un poco la guatita al examen físico del médico que lo vio en la urgencia. La verdad, como único hallazgo, descartadas las lesiones de víscera sólida, se encontró esto que es un poco de líquido libre, digamos, que se ve también en estas imágenes sagitales, la vejiga, por detrás, líquido libre. En el entendido que en general en los niños varones y en las niñitas premenárquicas uno no debiera ser tan tolerante con el líquido libre que existe en la pelvis. Y este niñito quedó en observación. La verdad es que no evolucionó bien y la verdad es que el dolor empezó a aumentar, empezó a localizarse un poco en el flanco izquierdo. Y este control lo hicimos con ecografía y lo que encontramos fue un aumento que era significativo y constante de asas que aproximadamente correspondían al yeyuno, en una zona que estaba sensible, si ustedes se fijan, paredes engrosadas, y hay un poco de reacción del tejido adiposo vecino con aumento de la ecogenicidad. En el control de las 24 horas, en vez de hacerle un nuevo escáner, nosotros lo que usamos fue radiología simple, pensando que este niño estaba perforado. Y lo que hicimos fue ponerlo de lado y esperar que el poco aire que tuviera, y que no fuera evidente, subiera y nosotros lo pudiéramos ver en una radiografía que se tomó en decúbito lateral, con rayo horizontal, después de esperar pacientemente 5 minutos con el niño en esa posición. ¿Cuánta radiación le evitamos? Bueno, aproximadamente 249 veces lo que hubiéramos hecho si es que hubiéramos repetido el escáner, donde con toda seguridad hubiéramos visto aire libre. Ahora, con respecto a las causas, los niños tienen una vida que es bastante predecible, digamos. Los niños van al colegio, los niños salen con sus papás, los niños van a jugar, pero en general en todos ellos está un factor común y que son los accidentes de tránsito, digamos, en cualquier vehículo que ustedes puedan imaginar. Esto, por supuesto, que es con excepción de los accidentes que tienen que ver con temporal, la nieve, etcétera, pero el grueso de los pacientes que uno recibe de la urgencia vienen derivados, digamos, de este ecosistema. En el trauma torácico hay que considerar que los pacientes chiquititos tienen un tamaño que es menor para recibir impactos. Por lo tanto, a la hora de participar en un accidente de tránsito, por ejemplo, junto con sus papás, la posibilidad de que la fuerza llegue, digamos, a una zona noble es mucho mayor que en un adulto. Tenemos en ellos una pared torácica con mucho mayor plasticidad y eso hace que la transmisión de la energía del trauma sea mucho mayor. Por lo tanto, esta fuerza llega fácilmente, por ejemplo, en el caso del tórax, al pulmón, saltándose un poco muchas veces las costillas. Tienen un mediastino con una inserción que es mucho más móvil y tienen vasos que son de gran elasticidad, por lo tanto, en ellos no vamos a sospechar la lesión aórtica como primera cosa que es lo que muchas veces sucede en los adultos. Este es un resumen
de las lesiones que encontraron estos autores que publicaron hace algunos años, el número de lesiones encontradas en una serie de 130 y algo pacientes, y uno pudiera agruparlos como lesiones que son frecuentes, lesiones que son menos frecuentes y lesiones que son francamente raras. Vamos a hablar algunas cosas de aquellas lesiones más frecuentes. Las contusiones pulmonares son lejos las lesiones más frecuentes que nosotros encontramos en el tórax y corresponden, dependiendo de la serie que ustedes lean, hasta el 70% de los hallazgos de tomografías hechas por trauma. Corresponden a trauma alveolar, o sea, energía, golpe que le llevó al alveolo en general en los traumas contusos con hemorragia. En esta etapa los alveolos no están rotos, por lo tanto no tenemos escape de aire y se expresan imaginológicamente como áreas de opacidades o zonas de consolidación que tienen en general una distribución un poco caótica que no sigue la relación segmentaria, digamos, anatómica habitual. ¿Qué es importante con las contusiones pulmonares y qué nos van a preguntar? En general, las contusiones pulmonares las tenemos que ver dentro del primer día. Si empiezan a aparecer opacidades en controles que están 24 horas después del trauma, no tiene que empezar a pensar otras cosas. Este paciente tiene una neumonía, este paciente aspiró, este paciente está en otra cosa. Las laceraciones pulmonares son menos frecuentes, pero se describen, están frecuentes también. Y en ellas ya, aparte de llegar energía al alveolo, tenemos disrupción del parénquima y lo que se forma es una cavidad, como la que ven ustedes aquí. Y el parénquima vecino, que está entre comillas sano, lo que hace es traccionar y rodear un poco estas laceraciones y esto hace que estas lesiones tengan esta forma redondeada, digamos, de cavidad que puede estar llena con aire, con sangre o con ambas cosas, digamos, dependiendo del trauma. Entonces, cuando nosotros estemos en esta situación extrema, digamos, con los médicos a los lados y que ellos quieren saber inmediatamente qué es lo que tiene el paciente, nosotros tenemos que estar mentalizados un poco en el gráfico y en la tabla con el listado de las lesiones posibles para que ustedes vayan viendo a medida que el examen se va haciendo, esa es la situación habitual, cuáles son las cosas que yo puedo encontrar y cuáles son las que sí efectivamente tiene este paciente para poder hacer una respuesta fácil, bonita y luego. Si las ordenamos, nosotros tenemos que ver primero. Ojalá que el tecnólogo nos muestre primero la ventana de mediastino. Y ahí nosotros lo primero que tenemos que hacer es evaluar el tamaño que tiene el mediastino, ver inmediatamente los vasos. Este tiene que ser un escáner con contraste. Tenemos que ver el lumen, tenemos que ver si existe extravasación, tenemos que ver más raro si es que existe algún flap de disección. Seguimos. ¿Qué tamaño tiene el corazón? ¿Está bien puesto? ¿Existe alguna extravasación? ¿Alguna cosa relacionada con eso? ¿Existe colección? Líquido. ¿Existen colecciones aéreas que nosotros podamos empezar a identificar en esta etapa? ¿Cómo está la pleura? La pleura está gruesa, tenemos un derrame que espontáneamente se contrasta, estamos pensando que es un hemotórax. Y por último, una mirada a cómo están los huesos. En el pulmón, y es lo que nosotros a continuación debiéramos decir, por favor, me lo reprocesa para la ventana de pulmón. ¿Existe o no neumotórax? Básicamente dos cosas, cómo está el parénquima y los aires extras, aires donde no les corresponde. ¿Tiene o no tiene neumotórax? ¿Tiene neumomediastino? ¿Tiene o no enfisema subcutáneo? Con respecto al pulmón, ¿existen opacidades o focos de condensación? Vamos derecho a buscar las zonas de contusión. ¿Qué aspecto tienen estos focos y cuál es la distribución de los focos? En el trauma del abdomen y la pelvis, ahora, lo que tenemos que saber con respecto a las diferencias, podríamos decir, con los adultos, es que los niños tienen vasos que en general son de menor tamaño. Por lo tanto, la respuesta vasoconstrictora luego del trauma es muy intensa. En los niños la meta es mantener la presión arterial, en eso están hemodinámicamente. Por lo tanto, es muy frecuente, y se ha venido estudiando en los últimos años, que los sangramientos se detienen espontáneamente. Y esto ha hecho que el número de laparotomías que se hace en relación al trauma ha ido bajando significativamente y actualmente se estima en menos de un 5% de los pacientes que llegan por trauma abdominal. Y esto obviamente es de decisión clínica y no necesariamente va a tener que ver con las imágenes que ustedes estén informando. En el trauma abdominal tenemos una tabla parecida, este estudio es un poco más antiguo, pero un poco la distribución no ha cambiado en los últimos años, y lejos el hígado sigue siendo el órgano blanco del trauma abdominal. El trauma hepático es el más frecuente y hay que saber reconocerlo, digamos, y hay que saber que estando frente a él se relaciona aproximadamente al 50% de las muertes por trauma, por lo tanto no es menor. De ellos, el lóbulo derecho está afectado en general 3 veces más que el lóbulo izquierdo y el hallazgo de hemoperitoneo suele ser frecuente en estos pacientes. Ahora,
Una cosa que es buena desde el punto de vista radiológico es que en general todas las lesiones de las vísceras sólidas se ven igual. O sea, todas las laceraciones y todo el trauma de vísceras sólidas se va a ver como áreas de baja atenuación que no se refuerzan con el contraste, que son un poco las que tenemos acá y las que tenemos aquí. Lo mismo vale para el vaso, lo mismo vale para el páncreas, para todas las vísceras sólidas. Este es un ejemplo, luego también, una paciente que se cae desde un bus escolar y prácticamente no podemos reconocer el vaso. Tenemos el riñón, tenemos un gran aumento de la densidad, prácticamente no reconocemos grasa intraperitoneal porque está ocupada todo por contenido, por hemoperitoneo. Y tenemos este vaso que se está aquí adivinando a segmentos. Y esta paciente inicialmente llegó un poco comprometida, lograron estabilizarla y fíjense cómo son ya los controles. Esta paciente no se operó y los controles son con eco y en eco logramos reconocer un vaso bastante más armado al tercer día y este ya es un control diferido de la paciente próximo al alta aproximadamente 7 días después del trauma original. Esta es otra niña, esta es una paciente que se cayó de altura y en este caso el afectado fue el riñón, que es uno de los importantes. Y aquí tenemos una zona, por supuesto ustedes ven el gran aumento de volumen, digamos, que reemplaza un poco el parénquima renal y tiene estas imágenes que corresponden a sangramiento activo. La verdad que esta niña generó gran problema porque el urólogo estaba en ese momento lista para llevársela a pabellón. Sin embargo, se ofreció, le hicimos una angiotaquis que demuestra prácticamente amputación del riñón con un polo superior que está bastante mejor perfundido que el inferior, que es precisamente desde el cual sale espontáneamente sangre durante el examen. Se le ofreció algo intermedio y que fue una embolización de la arteria que estaba sangrando y estas son placas que nos prestó el doctor Watch y lo que hizo fue embolizar la arteria que está abajo. Y este es el control diferido, control que nos mandó la paciente porque ella es de Brasil y aproximadamente un mes después, fíjense cómo fue absolutamente bueno que el urólogo se contuviera y que no lo operara. Ahora, está descrito en el abdomen el complejo de hipoperfusión, que en realidad hay que conocerlo porque estrictamente estos pacientes actualmente a nuestras urgencias están llegando fallecidos y eso tiene que ver, la aparición, digamos, del complejo de hipoperfusión en imágenes, tiene que ver un poco con la velocidad con que los pacientes son trasladados desde el sitio del accidente a nuestro servicio de rayos, digamos. ¿Por qué se caracteriza el complejo de hipoperfusión y por qué es importante conocerlo? Se caracteriza por paredes intestinales que están gruesas, por, en general, una vena cava que está significativamente disminuida de calibre, tal como lo indica la flecha, por una aorta que comparativamente es hiperintensa y por un refuerzo que es un poco inesperado para las vísceras sólidas como las suprarrenales, los riñones, el hígado y el páncreas, en ese orden, y por la presencia de líquido libre. ¿Por qué es importante conocerlo? Por dos razones. Porque están proliferando en nuestras instituciones esta idea del trauma, el rescate, el helicóptero. O sea, teóricamente nosotros vamos a empezar a recibir en el futuro cercano cada vez pacientes más graves. Eso es lo que nos va a pasar. Y la identificación de estas alteraciones tiene un muy mal pronóstico en estos pacientes. Son pacientes que tienen en el fondo un shock compensado a la hora que ustedes los están viendo. Estos son pacientes que rápidamente tienen que salir del escáner y que tienen que ir a una unidad de cuidado intensivo. Similar a lo que hicimos en el abdomen, ¿en qué nos vamos a fijar entonces a la hora que estemos adquiriendo las imágenes del abdomen? Primero, ¿hay o no sangramiento activo? 2, ¿hay lesión de vísceras sólidas? ¿Le interesa al cirujano que está sentado al lado de ustedes? ¿Hay líquido peritoneal? ¿Existe o no líquido que esté fuera del peritoneo? ¿Existe este complejo de hipoperfusión? Preparémonos para él. ¿Y hay alguna alteración en las estructuras óseas que estemos viendo? ¿Cuáles son los pacientes que necesitan en general seguimiento? La verdad que nosotros no debiéramos dejar establecido cuáles son pacientes que se controlan con TAC. Y lo que se describe, especialmente en el trauma de tórax, son aquellos pacientes en los cuales la evaluación inicial no dio una alteración significativa, pero existe fuerte sospecha de que hay alguna lesión subyacente. Pacientes que no se compensa, que tienen un neumotórax persistente o que tienen un drenaje persistentemente hemático, pacientes que siguen en ventilación positiva o que han tenido un trauma penetrante. Vamos a ver ahora preguntas. Y la pregunta número 1, esto es bien fácil la verdad y la idea un poco es motivarlos y transmitirles lo que yo consideraba un poco más significativo. Paciente con ECOFAST negativo, descarta una lesión de víscera sólida, ¿verdadero o falso? Pueden votar, sin compromiso.
Estamos a 2 segundos. Bien, bien, me parece excelente, digamos. Sí, la verdad es que no tenemos reportes, la literatura avanza en términos de la aplicación del ECOFAST, pero hay que pensar en el fondo que existen trabajos que dicen que el ECOFAST negativo no descarta una lesión subyacente. Y esta es la correcta. Pregunta 2. ¿Es una estrategia para reducir la dosis en tomografía computada? ¿Utilizar solo una fase venosa en el trauma hepático, por ejemplo? ¿Reducir el MAS de la observación, de la exploración? 3, 1 y 2 son correctas. Mi hija diría, papa. Sí. Pero en el fondo, ¿cuál es la idea? A mí me gustaría que, esto es para rellenar, por supuesto, que ustedes revisaran la página de la Sociedad Americana, donde hay varios links y varios recursos gratuitos para ustedes y para sus tecnólogos destinados a la disminución de dosis, a ajustar las dosis en sus respectivos equipos, a validar protocolos. Extraordinario. ¿Quién estará votando? Siempre. Bueno, siempre hay alguien, siempre hay alguien. Y tercero y último, la ruptura traqueobronquial. Hay unas diapositivas que no salieron. Es la causa más frecuente de aire en la vía, fuera de la vía aérea. Yo creo producto de la locura hay algunas diapos que se pueden votar. ¿No estuvo en la clase? Eso es para que me inviten otra vez. Pero básicamente el aire fuera significa neumotórax. Neumotórax, esa es un poco la idea. Muy bien, efectivamente la respuesta es falsa. El aire que está fuera de los alvéolos normalmente está en una colección subpleural, o sea, está en un neumotórax, corresponde a un neumomediastino. No me pregunten dónde están esas diapositivas, pero debieran estar. Y la presencia de enfisema subcutáneo debiera alertarnos a que ese paciente puede tener una ruptura traqueobronquial o una ruptura bronquial y ese aire estar escapando, digamos, y estar llegando al celular subcutáneo a través del mediastino. La verdad espero no haberlos aburrido, nuestros pacientes se aburren bien rápido, así es que muchas gracias por la invitación.